Hola Juchimán, vamos a estudiar el oído medio. El oído es el órgano encargado de la percepción, en otras palabras, de la captación de la audición y el equilibrio. Tiene dos funciones, tanto audición como equilibrio. El oído va a estar conformado por un oído externo que se localiza en la zona lateral de la cabeza y está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Tenemos al oído medio, que se encuentra en la porción petrosa o en la roca del temporal y está delimitada por la membrana timpánica entre el oído externo y el oído medio, y vamos a tener una comunicación con la faringe a través de la tuba auditiva de Eustaquio. Y tenemos al oído interno, que está conformada por una porción auditiva, que es la cóclea, que va a originar al nervio coclear, y una porción del sistema vestibular, que va a originar el nervio vestibular. El nervio vestibular se encarga del equilibrio y el nervio coclear de la audición. Estos dos elementos se van a encontrar alojados en la roca del temporal. El oído interno transforma a las señales mecánicas que vienen de la membrana timpánica, de los huesecillos, martillo, yunque y estribo, a señales eléctricas que son transferidas a través de la región coclear, el nervio coclear, al tallo cerebral, al cerebelo y la corteza cerebral. Esas estructuras las vamos a estudiar en neuroanatomía. El oído interno posee receptores que detectan la posición y el movimiento de la cabeza. Iniciaremos el estudio del oído medio a través de la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana circular ligeramente cóncava, separa al oído externo del oído medio, tiene un ángulo de inclinación con dirección medial craneal caudal o postero-anterior. Con respecto a su orientación, la superficie lateral se orienta en una dirección infero-anterior. En los niños tiene un ángulo entre 30 a 35 grados y en los adultos su ángulo va a ser de 40 a 45. Esto se debe al crecimiento de la cara. Ahora vamos a estudiar la característica de la membrana timpánica. El espesor es de 0.1 milímetro. Tiene forma de un cono irregular cuyo vértice lo forma el ombligo de la membrana timpánica, que tiene relación con el martillo. El color de la membrana timpánica es de color gris claro o pálido a rojiza y es semitransparente. Está compuesta de tres porciones. La superficie externa corresponde a la piel, la superficie media es un núcleo de tejido conjuntivo y la superficie interna es una membrana mucosa. Entonces está conformada por tres capas, una externa que es la piel, tejido conectivo o conjuntivo, que es la porción media, y una interna, que es la membrana mucosa. Con respecto a dónde se inserta la membrana timpánica, se va a insertar en el anillo timpánico. Aquí lo podemos observar. Este es el anillo timpánico de la roca del temporal. La membrana timpánica se inserta en la porción timpánica del hueso temporal, en los rebordes periféricos del anillo fibrocartilaginoso. Y aquí podemos observar cómo se inserta la membrana timpánica alrededor del anillo timpánico, que correspondería a esta porción, pero el anillo no está completo. Se encuentra completo en sus porciones laterales, en su porción inferior, y en la porción superior carece del borde del anillo. Por tal motivo, la membrana timpánica se inserta a través de esta porción superior del anillo por dos ligamentos, ligamento malleolar posterior y ligamento malleolar anterior. Estos ligamentos permiten insertar la porción flácida de la membrana timpánica y esto corresponde a la porción tensa de la membrana timpánica. En otra palabra, la membrana timpánica tiene dos porciones. La que se inserta alrededor del anillo timpánico es la porción tensa. La que se inserta en la porción carente del anillo timpánico a través de los ligamentos malleolares es la porción flácida. En esta imagen podemos identificar los elementos que se observan a través de una otoscopía. Podemos identificar la porción flácida, que está delimitada por el pliegue malleolar posterior, el pliegue malleolar anterior, la prominencia del malleolo, la estría del martillo, el ombligo del martillo, la rama larga del yunque, el anillo fibrocartilaginoso donde se inserta la porción tensa de la membrana timpánica, el cono luminoso de Poricer y el ombligo. Para su estudio, la membrana timpánica la vamos a dividir en cuadrantes.
Esto se debe a una línea recta que pasa por el mango del martillo y otra línea perpendicular a la línea del martillo y esta línea perpendicular a la primera que pasa a nivel del ombligo. Esto permite dividir a la membrana timpánica en cuadrantes. Una de las preguntas clásicas es ¿cuál es la estructura anatómica que divide a la membrana timpánica en cuadrantes? La respuesta es el martillo. ¿Cuál es el contenido de los cuadrantes? En el cuadrante antero-inferior, aquí lo vemos, se localiza el triángulo luminoso de Policer. Este triángulo se forma cuando colocas el otoscopio en el conducto auditivo externo, tiene lógico luz, la luz se refleja en la parte transparente de la membrana timpánica, creando el cono luminoso de Policer. Cuando veas el cono, estás en el cuadrante antero-inferior. ¿Qué se localiza en el cuadrante postero-superior? Se localiza por debajo de los repliegues malleolar posterior, malleolar anterior, y aquí vamos a encontrar un nervio que se llama el nervio de la cuerda del tímpano. Es una rama del nervio facial que se va a relacionar con el nervio lingual para lo gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. También vamos a tener la rama vertical del yunque y vamos a observar al estribo. En el cuadrante postero inferior se sitúa en la zona de la timpanocentesis. Sin embargo, algunos otorrinos originan la timpanocentesis en el cuadrante antero-inferior. Y en el cuadrante antero-superior vamos a encontrar el mango del martillo y la apófisis corta del martillo. Si lo analizamos, ¿cuál sería el cuadrante que no se debe de perforar? El cuadrante postero-superior, porque tiene el nervio de la cuerda del tímpano, la rama vertical del yunque y el estribo. En el cuadrante postero-inferior es una zona que puede realizar timpanocentesis. En el cuadrante antero-inferior solamente tienes el triángulo luminoso de Policer, que es un reflejo de la luz. Y en el cuadrante antero-superior tienes el mango del martillo y la apófisis corta del martillo. En otras palabras, el cuadrante postero-superior y antero-superior no deben de ser perforados. Observando esta imagen, que vemos cómo está perforada la membrana timpánica, aquí vemos al ombligo, este es parte del mango del martillo, el cono luminoso de Policer. Te pregunto, ¿qué cuadrante está perforado? Acuérdate que tienes un cuadrante postero superior, postero inferior, antero superior y antero inferior. El cuadrante perforado en esta membrana es el cuadrante postero superior del oído izquierdo. Por lo tanto, esta porción es peligrosa porque ya mencionamos que vamos a encontrar el repliegue de los malleolos, el nervio de la cuerda del tímpano, la rama vertical del yunque y el estribo. Esta perforación pudo haber comprometido 2 huesos y un nervio. También tenemos rupturas de la membrana timpánica como la vimos anteriormente, y esta puede estar relacionada con patologías como cuáles: otitis media aguda, otitis media, cuerpos extraños y colesteatoma. El colesteatoma no es otra cosa un quiste epitelial o cutáneo formado por un proceso inflamatorio crónico o puede ser un colesteatoma de origen congénito. Aquí observamos, colega, una otitis externa. La membrana timpánica se encuentra inflamada con otorrea. Otorrea la supuración, hay pus y esto crea sordera y dolor en el paciente. Vamos a platicar de un procedimiento que se llama timpanocentesis. La timpanocentesis consiste en hacer una miringotomía. La miringotomía es incidir en el cuadrante antero-inferior, acuérdate que también lo puede hacer en el postero-inferior, incidir o hacer una incisión y posteriormente colocar un tubo de ventilación. Ese abordaje quirúrgico se realiza en la zona postero-inferior, pero también la podemos realizar en la zona antero-inferior porque permite el menor riesgo vascular y no se lesiona el nervio de la cuerda del tímpano, que se encontraría aquí, porque este es postero superior, antero superior, antero inferior, postero inferior. La meringotomía es la incisión y la timpanocentesis es cuando colocas un tubo de ventilación.
El tubo de ventilación, su nombre lo dice, va a permitir ventilar y que entre aire del oído externo al oído interno. En ese tubito no se va a drenar. El contenido que se encuentra dentro del oído medio se va a drenar a través de la tuba auditiva de Eustaquio. Este tubo de ventilación va a permitir disminuir la presión del oído medio y que se lesione tanto la membrana timpánica como los huesecillos del oído. ¿Quiénes inerva la membrana timpánica? La inervación sensitiva de la piel. Acuérdate que la membrana timpánica tiene 3 porciones: la piel, el tejido conectivo y la mucosa. La inervación sensitiva de la piel corresponde en la superficie externa de la membrana timpánica, principalmente al trigémino. Por eso duele demasiado la membrana timpánica y se acompaña con dolor, si es posible, de la inervación de los músculos de la masticación y también de la arcada dentaria. Está inervada también por el séptimo par craneal, el nervio facial, y por el décimo par craneal, el nervio vago. Por eso, cuando se hace un lavado de oído externo, podemos estimular el nervio vago y ocasionar en los pacientes reflejos nauseosos o vómito. La inervación sensitiva, que corresponde a la mucosa, está inervada por el noveno par craneal, por el nervio glosofaringeo. Entonces la mucosa interna de la membrana timpánica es del noveno par craneal. La piel va a estar inervada por el trigémino, el facial y el nervio vago. Al explorar la membrana timpánica se aprecia en el centro de la concavidad, causada por la inserción de su superficie interna de uno de los huesecillos del oído interno. ¿A qué huesecillo se refiere el ombligo de la membrana timpánica? Al martillo. ¿Cuál es la porción del martillo que se encuentra en el punto superior del ombligo y se observa con un pequeño abultamiento en la membrana timpánica? Esa porción se llama la apófisis lateral. Hemos concluido la membrana timpánica. Ahora vamos a estudiar el oído medio. Quiero que te imagines al oído medio como el cuarto de tu casa. Por lo tanto, tiene una pared anterior, una posterior, una superior, una inferior, 2 laterales, una medial y una lateral. El oído medio se ubica en la cavidad del hueso temporal, está conformada por 6 paredes. Se encuentra ocupada de aire, por lo tanto es una cavidad neumática y tapizada de mucosa que ya platicamos que está inervada por el noveno par craneal, el glosofaringeo. Está delimitada entre la membrana timpánica y la pared lateral del oído interno. Consta de 2 porciones, la cavidad timpánica y el receso epitimpánico. Esas son las 2 porciones que forman al oído medio. ¿Cómo se comunica el oído medio? Posteriormente se va a comunicar con la región mastoidea. Anteriormente se comunica con la nasofaringea a través de la tuba o trompa faringotimpánica de Eustaquio. La membrana timpánica, al vibrar, estimula al martillo. Este el yunque, este el estribo, y el estribo se relaciona y se articula con la ventana oval, y la ventana oval pertenece al oído interno. Aquí vemos, colega, la caja timpánica. Esta caja timpánica tiene 6 paredes y cada pared tiene su elemento. Vamos a estudiarla. El techo de la caja timpánica sería esta. El techo está formada por una delgada lámina ósea que separa al oído medio del piso medio de la base del cráneo. Aquí lo podemos observar, esta es la roca del temporal. La roca del temporal va a separar el piso medio del piso posterior. Entonces, el techo de la cavidad timpánica queda justo en esta zona. ¿Por qué es necesario saber esto? A veces en el oído medio se encuentran bacterias osteomielíticas, significa que en este caso lesionan al hueso. Puede una bacteria romper el techo de la cavidad timpánica e ingresar al piso medio de la base del cráneo y originar una meningitis secundaria a una otitis media aguda. Ahora vamos a estudiar el suelo. Acuérdate que este fue el techo y este es el suelo. El suelo se denomina pared yugular por la relación de la vena yugular interna. Es una delgada lámina ósea que separa la vena yugular interna del oído medio. Se relaciona con las celdillas mastoideas. Esta pared posee una abertura
para la rama timpánica del glosofaringio que ingresa al oído medio. Ahora vamos a estudiar la pared anterior. Acuérdate que esta es la pared superior o techo, la pared inferior, suelo o pared yugular, y vemos la pared anterior. La pared anterior la vamos a dividir en dos. La porción superior, que es la que estamos señalando, tiene una gran abertura de entrada para la trompa faringotimpánica. Entonces, la tuba auditiva de Eustaquio se encuentra su desembocadura en la pared anterior. Tiene una abertura menor para el músculo tensor del tímpano. La porción inferior está formada por una lámina ósea delgada que separa a la arteria carótida interna, aquí la vemos, de la cavidad timpánica, entonces la pared carotidia. Posee un orificio para el nervio de la cuerda del tímpano del séptimo par craneal y también un orificio para el plexo carotidio. La pared posterior, colega, es la pared mastoidea. Aquí debería estar la apófisis mastoides. Está dividida igual en dos porciones. La porción superior de la pared mastoidea se relaciona con el receso epitimpánico y comunica al antro mastoideo con el receso epitimpánico. La porción inferior está formada por una pared delgada que separa la cavidad timpánica de la apófisis mastoides en sus celdillas, mastoidea. Entonces aquí vemos la celdilla mastoidea, corresponde a la porción inferior, y la porción superior corresponde a la comunicación del antro mastoideo o celdillas mastoidea con la porción epitimpánica. Y aquí podemos ver el oído medio y el canal óseo para la tuba auditiva de Eustaquio. Observamos en esta imagen el techo mastoideo, el antro mastoideo, los conductos semicirculares posteriores del oído interno, el origen del nervio de la cuerda del tímpano y el foramen estilomastoideo donde sale el séptimo par craneal. En esta pared vamos a encontrar el receso del nervio facial, del nervio de la cuerda del tímpano, la eminencia piramidal, que es el origen del músculo del estribo, el músculo estapedio. Acuérdate, este músculo que estamos viendo aquí es el tensor del tímpano o del martillo. Este es el músculo del estribo, el músculo estapedio, y el seno timpánico que estamos observando aquí. Ahora vamos a ver la pared lateral. La pared lateral se denomina pared membranosa. Aquí observamos la pared anterior, la pared posterior, la pared superior, la pared inferior, la pared medial y la pared lateral sería esta, la membrana timpánica. Si yo quito la membrana timpánica, observo el resto de las paredes. Si coloco la membrana timpánica, estoy colocando la pared lateral de la caja timpánica. Se relaciona en su parte superior con el receso epitimpánico. El receso epitimpánico corresponde a la porción superior de la membrana timpánica y es la que se relaciona con el martillo y el yunque. Ahora vamos a estudiar la pared más compleja, que es la pared medial de la caja timpánica. La pared medial también se denomina pared laberíntica. Es la pared lateral del oído interno. Por lo tanto, vamos a encontrar la prominencia del conducto semicircular lateral. Aquí podemos ver al conducto semicircular. Vamos a encontrar también la prominencia del conducto facial. Acuérdate que este es el conducto facial. Ese es el nervio del músculo estapedio o del músculo del estribo. Este que estamos observando es el nervio de la cuerda del tímpano. Vamos a encontrar la ventana oval, también se le llama ventana vestibular, y se va a encontrar en la porción postero superior del promontorio. Este es el promontorio. En esta ventana oval es donde vamos a articular la base del estribo. Tenemos al promontorio, que es el abultamiento redondeado producido por la espiral basal de la cóclea. Esta es la cóclea donde va a originarse el nervio coclear y este es su promontorio, significa que la cóclea va a formar el promontorio. Vamos a encontrar la ventana redonda, también llamada ventana coclear, y esta se localiza postero inferior al promontorio. Entonces, postero superior al promontorio, ventana oval, donde vas a articular la base del estribo. En la parte postero inferior, ventana redonda. Vamos a encontrar también al plexo timpánico, tapizada por la mucosa del promontorio. Aquí vamos a encontrar la rama timpánica del noveno par craneal
y también el plexo carotidio interno que ingresa aquí y se adosa con la rama timpánica del noveno par craneal para formar el plexo timpánico que se localiza en la superficie del promontorio. El plexo inerva todo esto, la mucosa interna del oído medio, la región mastoidea y la tuba auditiva de Eustaquio. La trompa auditiva de Eustaquio está inervada por el noveno par craneal glosofaringeo y por el plexo carotidio interno. Y vamos a encontrar al nervio petroso menor. Este nervio petroso menor es rama del plexo timpánico, discurre hacia la pared anterior de la caja timpánica, pasa por el agujero oval de la base del cráneo y la abandona en el piso medio y termina adosándose en el ganglio óptico. Colega, hemos terminado las 6 paredes de la caja timpánica: la pared anterior, la pared posterior, la pared superior, la pared inferior, la pared medial y la pared lateral que corresponde a la membrana timpánica. Vamos a platicar ahora de la trompa auditiva de Eustaquio. Es una estructura anatómica en forma de un tubo, habitualmente está cerrado, se extiende desde la caja timpánica hasta la región de la nasofaringe. Mide aproximadamente de 3.5 a 4 centímetros de longitud. ¿Cuál es la función de la trompa auditiva de Eustaquio? Es controlar las presiones dentro del oído medio para proteger sus estructuras ante cambios bruscos y equilibrar las presiones entre ambos lados del tímpano. También se encarga de ventilar adecuadamente el oído medio y por la trompa auditiva de Eustaquio vamos a sacar las secreciones del oído medio cuando se realice una timpanocentesis o una meringotomía. Si las presiones no están equilibradas, el tímpano no puede transmitir las ondas sonoras de manera eficiente a través de la cadena de los huesecillos hasta el octavo par craneal en su nervio coclear. ¿Qué característica tiene la trompa auditiva de Eustaquio en los niños? Es de forma transversa y en los adultos es oblicua. ¿Esto qué nos puede originar? Que la infección de la nasofaringe migre directamente de la nasofaringe hasta el oído medio. Cuando va creciendo los senos paranasales, los huesos del cráneo, la trompa auditiva se vuelve oblicua. Eso permite menor migración bacteriana. Por lo tanto, los niños cuando tienen faringoamigdalitis tienen mayor posibilidad de tener otitis media. Vamos a estudiar el siguiente caso clínico. Paciente femenina de 12 años de edad presenta hipoacusia. Hipoacusia es disminución de la agudeza auditiva. Y otalgia intensa, tiene dolor intenso pulsátil del oído izquierdo. Tiene como antecedente faringoamigdalitis sin tratamiento oportuno. A la exploración física se aprecia una membrana timpánica abombada, hiperémica, con acumulación de pus en el oído medio. Se diagnostica sordera de conducción. La pregunta que nos haremos es, ¿qué es una sordera de conducción? Hay dos tipos de sordera: sordera de conducción y sordera neurológica. La sordera de conducción es la siguiente. Podemos observar aquí una otitis media en la trompa auditiva de Eustaquio. Mira, este es un oído totalmente normal, sano. Este es un oído que tiene pus. Desgraciadamente fue por la migración de bacterias por la trompa auditiva de Eustaquio, que se encuentra en posición horizontal de la nasofaringe al oído medio. Estas bacterias, cuando producen pus, esto origina que el líquido evite el movimiento de la membrana timpánica y la articulación de los huesecillos, del martillo, del yunque y del estribo sobre la ventana oval. Cuando no se pueden articular y no se puede mover la membrana timpánica, aunque quiera escuchar la persona, no se puede transmitir la vibración de la membrana timpánica hasta la ventana oval. Y esto genera una sordera de conducción. Significa que algo está evitando la vibración de los huesecillos del oído. Si fuera una sordera neurológica, esto sería a nivel del nervio coclear, a nivel del oído interno. En esta paciente, la sordera de conducción se debe a una disfunción transitoria de la trompa faringotimpánica, la cual comunica la nasofaringe con el oído medio. ¿Cuál de las paredes del oído medio se comunica con la trompa auditiva de Eustaquio? La pared
anterior. ¿Cuál de las paredes del oído medio es delgada y en ocasiones fenestrada y se convierte en una posible vía? Por lo tanto, las infecciones pudieran extenderse hacia las meninges del piso medio de la base del cráneo, la pared superior. Aquí observamos en este estudio la perforación de la pared superior de la caja timpánica, secundaria a una otitis media, y esto se llama meningitis por otitis media. Y en esta imagen vemos la meningitis cómo ha afectado las circunvoluciones de la corteza cerebral de un niño. Colega, hemos estudiado la anatomía del oído medio. Te invito a que identifiques cada una de las estructuras del oído medio, así como estudies los 3 huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo, que se describirán con mayor detalle en neuroanatomía.